Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía después de otra semana en la que la polémica del rescate a Plus Ultra ha seguido muy viva en el terreno político, también en el periodístico, y cada vez son más las voces que cuestionan que esta compañía haya recibido un préstamo de 53 millones de euros por su consideración de estratégica. El asunto llegó a la última sesión de control en el Congreso, donde la ministra de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero, tuvo que hacer malabares ante las críticas del diputado popular Mario Cortés. Señora Montero, ¿me puede explicar cómo es posible que la aerolínea Plus Ultra, con solo 4 aviones, que tiene al año menos usuarios que un hotel de Torremolinos y que está claramente vinculada al régimen de Maduro, sea considerada una empresa estratégica y se le dé una subvención de 53 millones de euros? La empresa por la que usted me pregunta, por su desconocimiento, quizás no lo sepa, es una empresa española, en un sector, señoría, que aporta al PIB español, el sector del turismo, el sector de la movilidad, el 12,4% del PIB y el 13,7% de la afiliación española. En concreto, la empresa española por la que usted me pregunta tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros. Genera empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500 personas. Por tanto, compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al fondo de solvencia. Déjense de fantasmas porque, por si no lo saben, señorías, los fantasmas no existen. Siguen siendo días muy activos desde el punto de vista informativo. Da la impresión de que el sector ha entrado en ebullición tratando de frenar y mitigar el golpe que está suponiendo la pandemia, y en este sentido es muy relevante el llamamiento que hacía recientemente el COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, para que las tripulaciones de vuelo reciban la vacuna lo antes posible, siguiendo la recomendación que ha hecho la OACI al respecto y también en la línea de lo que los sindicatos profesionales de Estados Unidos han estado reclamando durante los últimos meses. Carlos Salas es el decano del COPAC. La recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional es muy clara. Los pilotos debemos ser vacunados frente al COVID-19 cuanto antes. Los ministerios de Sanidad y Transporte de España deben aplicar esta recomendación. En España somos unos 6.000 pilotos en activo y prestamos servicios públicos esenciales. Cada vuelo tenemos un alto grado de exposición al virus y esa exposición aumentará a medida que aumenten las operaciones aéreas. Desde el Colegio Oficial de Pilotos pedimos a las autoridades que consideren a los pilotos grupo prioritario de vacunación. Y hoy en Aerovía seguimos poniendo ante nuestros micrófonos a las referentes del sector con motivo del Mes de la Mujer. Enseguida vamos a charlar con Isabel Maestre, que además de vicepresidenta de Ellas Vuelan Alto, está al frente de la Autoridad Aeronáutica Española, la ESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de la que es directora general, y además hoy tenemos una nueva edición de La Frontera Infinita, nuestra sección sobre actualidad espacial, con Juan Pons, y en esta ocasión con otra voz femenina, con otro referente en este caso de la industria espacial. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este 37º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. La voz de las profesionales del sector en Aerovía. Una serie de entrevistas en colaboración con Ellas Vuelan Alto. Este marzo ya saben que estamos celebrando el Mes de la Mujer aquí en Aerovía con esta serie de entrevistas a protagonistas de primer nivel del sector aéreo en España. Empezamos la serie, en la que contamos, por cierto, con la colaboración de Ellas Vuelan Alto, el pasado 1 de marzo con Teresa Busto, vicepresidenta del Grupo Airbus y presidenta de esta asociación. La continuamos una semana más tarde con Cristina Cuerno, que es directora de la ETSIAE, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid. La semana pasada, si lo recuerdan, radiografiamos el sector de los helicópteros con la piloto Laura Monclús y
hoy seguimos esta ronda de conversaciones con otra invitada de auténtico lujo. Saludamos ya a Isabel Maestre, que además de vicepresidenta de Ellas Vuelan Alto, dirige la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la ESA. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Encantado de saludarte. Bueno, estaba haciendo un poco recapitulación de los nombres propios que habéis pasado por Aerovía en este mes de la mujer. También de alguna forma para recordar que estáis, ¿no? Y que sois más de las que muchos pueden pensar, ¿verdad? Bueno, en nuestro sector seguimos siendo poquitas, ¿eh? No, incluso el otro día hablábamos estudiantes, pues siguen siendo muy pocas las estudiantes piloto o las estudiantes ingenieras. Pero bueno, aportamos mucho valor al sector y queremos que se nos visibilice. Uh-huh. En la ESA, la entidad que tú diriges, Isabel, es curioso, pero hay bastantes mujeres, ¿no?, en puestos de decisión. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Qué tiene de diferente la ESA que no tienen otras entidades? Pues mira, yo siempre elijo al mejor candidato y me da igual si es hombre o mujer. Y realmente en la agencia hay un porcentaje muy alto, un 41% son mujeres. Y en estos casos el mejor candidato eran mujeres, en otros casos han sido hombres. Uh-huh. Quizá es eso, yo no miro el género, miro el candidato. Uh-huh. Pero se habla mucho del techo de cristal, ¿no?, de este obstáculo que en muchos casos es invisible, pero que impide que más mujeres lleguen a puestos de decisión. En el caso de la ESA, no sé si habéis identificado algún caso previo, hace unos años, por ejemplo, donde vierais este tipo de situaciones, o es algo que, digamos, no se ve en esa institución. Pues mira, yo no era consciente hasta que una compañera me dijo, ¿crees que si en vez de ser tú la directora de la agencia fuera, y me dio otro nombre, de un señor que podía haber sido director de la agencia, estarían en los puestos de seguridad aeronave, de tal, estas mujeres? Y lo pensé y llegué a la conclusión de que probablemente no estarían. Y te voy a poner un ejemplo que pongo mucho para ilustrarlo, ¿no? Uh-huh. Si un directivo tiene un puesto vacante y tiene a dos candidatos maravillosos, igual de capaces, uno es Pepe y otro es Pepa, esa persona va a decir, bueno, ¿a quién cojo?, ¿no? Porque tengo a Pepe y tengo a Pepa y los dos son buenísimos y harían ese trabajo estupendo. Mira, pues Pepa, fíjate, está en su tercer embarazo, tiene 2 niños chiquitines en casa. Si le propongo que se presente a esta vacante, la estoy metiendo en un lío. Y Pepe, pues mira, Pepe es tan bueno como Pepa, la verdad es que lo va a hacer muy bien. Y fíjate, Pepe es que está esperando su tercer hijo y me dijo el otro día que se iba a cambiar de coche y que estaba pensando en cambiarse de casa porque no caben. Pepe va a abordar este puesto, vamos, es que lo necesita. Bien, ¿crees que ha habido maldad? No ha habido maldad, pero hay un sesgo cultural y esto ocurre sin darte cuenta. Uh-huh. Esto ocurre. Yo creo que en las mujeres directivas no nos ocurre esto, porque muchas de nosotras hemos sido Pepa y hemos tenido hijos y hemos estado embarazadas y hemos hecho todo esto. Entonces sí creemos más en la capacidad de la mujer en poder llevar a cabo esos puestos de responsabilidad. Y por eso Ellas Vuelan Alto. Ellas Vuelan Alto, hay muchas mujeres directivas de nuestro sector porque realmente tiramos de las nuevas generaciones y de las junior y de la gente que está en otras capas de la organización. Uh-huh. Tú eres una de las personas cofundadoras de Ellas Vuelan Alto, en concreto además eres la vicepresidenta. Lo que nos contaron en las anteriores entrevistas era, bueno, que más o menos todas os conocíais de eventos, ¿no?, de ser siempre las representantes femeninas del sector. No sé si a partir de la creación de la asociación y después de estos casi 3 años de actividad, si habéis notado cierto cambio. Si, por ejemplo, habéis conocido mujeres referentes del sector que tal vez no estaban en primera línea mediática, entre comillas, que bueno, si os ha sorprendido de alguna forma, pues encontrar gente que de otra manera no hubierais encontrado. Pues sí, mira, esto empezó, fue Esther Apesteguía la que empezó a mover y nos llamaba en el mes de marzo, ¿no?, para el 8 de marzo, mujer y aviación, mujer y liderazgo, y nos iba llamando y nos juntábamos cada año, pues Teresa, Cristina Cuerno, Estefanía Matesant, Esther, yo, nos íbamos juntando unas cuantas. Hasta que cuando pasaron 2 años o así dijimos, pero vamos a ver,
Stop dreaming, start doing. Vamos a dejar de soñar, vamos a empezar a trabajar. Porque veíamos que nos reuníamos cada año, hablábamos de las cosas, de las mismas cosas. Digo, vamos a hacer algo, ¿no? Y entonces fue cuando decidimos en 2018 crear Ellas Vuelan Alto. En estos 3 años de trayectoria de la asociación medimos ya los logros, o sea, hemos conseguido muchos logros. Hemos conseguido primero visibilizar a más mujeres. Nos hemos dado cuenta de que hay muchas mujeres interesadas que estaban allí y estaban en sus trabajos y que con Ellas Vuelan Alto, pues yo tengo compañeras que se han ido a Bruselas a trabajar o que han decidido optar a puestos directivos en otras empresas y talento que estaba ahí y que estaba aislado. Hay un tema, las mujeres en general no hacemos networking en nuestra vida profesional. Ellas Vuelan Alto hace networking y anima a todas las personas y a las mujeres a hacer networking y a relacionarse y a tener sus contactos. Y además lo hacemos en los eventos, ¿no? Ahora con la pandemia son eventos online, pero claro, antes de la pandemia nuestros eventos tenían un final con un vino español donde como la mitad de nuestra audiencia, entre el 40% y 50% eran hombres y hombres con puestos de responsabilidad en las empresas de Ellas Vuelan Alto, pues al final las chicas, las mujeres podían hablar, explicarles sus proyectos, hablar con uno, hablar con otro y generar esa red de contactos que de otra manera no tenemos. Yo nunca me preocupé de tener una red de contactos en mi carrera profesional, por ejemplo, y sin embargo mis compañeros sí lo hacían, era algo que hacían de forma normal. Claro, tú igual llevas al frente de la ESA desde 2008, me imagino que antes era difícil que las personas se acercasen a ti, digamos, en este tipo de actividades, de entornos sociales / profesionales y en los eventos, en este caso de la asociación, me imagino que permiten eso, ¿no? Que la gente más joven, que la gente que está en el sector pueda tender puentes, ¿no?, con las personas que estáis ahí en primera línea. Efectivamente, además nosotras en esos eventos al final hablamos con las mujeres y nos cuentan proyectos o qué expectativas tienen y en ese evento, pues mira, casualmente, pues aquí está el director de comunicación de Iberia o está justamente la directora de recursos humanos de AENA. Vamos a hablar porque esto es muy interesante lo que me estás contando y les ponemos en contacto, ¿sabes? Hacemos ese trabajo también. En tu caso, Isabel, estudiaste también ingeniería aeronáutica en la UPM, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo llegas a la conclusión de que esa es la carrera que quieres elegir para tu futuro profesional? Pues mira, voy a romper una idea o un mito, porque normalmente la gente tiene vocación o desde chiquitita tenía esa idea. Yo no, yo llegué de casualidad. O sea, yo me gustaban las matemáticas, la física, se me daba bien, pero no sabía qué estudiar. Entonces terminé COU, en mi época yo hice BUP y COU y selectividad. ¿Y qué estudio? Y bueno, me habló una compañera de mi colegio que su hermana estaba estudiando ingeniería aeronáutica. En aquel momento solo había una universidad que diera esta formación, que era la Politécnica de Madrid. En toda España no había nadie más, ninguna otra. De hecho, yo tenía compañeros pues canarios, mallorquines, catalanes, vascos, gallegos, de todas partes, andaluces. Sí. Y bueno, y dije, pues esto me parece muy interesante, saber por qué vuela un avión, trabajar en una compañía aérea, bueno, me parece muy interesante. Así que, bueno, me embarqué de pura casualidad. Ya te digo, yo no tenía una vocación ni una idea preconcebida, nada. Luego, bueno, resultó que me encantó, que me enamoré de la profesión y que disfruto día a día y que cada día tengo una ilusión y un nuevo proyecto para desarrollar en el trabajo donde estoy. Por ponerme un poco en tus zapatos, como se dice, te plantas ahí en la universidad con, entiendo que poca idea de lo que era la aviación, de lo que era el sector aeronáutico, y te encuentras pues que la inmensa mayoría de tus compañeros son hombres, ¿no? Sí, así fue. En el año que yo estuve, la proporción era en primero de carrera 50 chicos, una chica. Esa era la proporción en primero de carrera. Luego iba cayendo porque terminábamos muy pocos y ya cada vez iba menos gente, ¿no? Había menos gente. Pero el primer año yo miré la proporción y era
Yo que venía además de un colegio de monjas, que en aquella época los colegios de monjas eran solo de chicas, bueno, pues fue un cambio radical, un contraste brutal. Y cuando llegas allí, en la universidad, siendo pues una de las pocas mujeres que están estudiando esa carrera, ¿qué te encuentras? Y te pregunto específicamente no porque te encuentras a nivel de alumnado, sino a nivel de profesorado también. ¿Hay alguien que te ayuda? ¿Encuentras algún tipo de mentoría en alguien en el entorno universitario? ¿O esperas ya saltar un poco al sector productivo para encontrar a alguien en quien fijarte un poco, en tener ese referente? Bueno, yo la verdad es que tuve unos compañeros de carrera maravillosos con los que todavía me relaciono y nos reunimos y la verdad es que fueron estupendos y nos ayudábamos unos a otros, nos ayudábamos. Pero es verdad que en aquella época éramos muy pocas chicas y algunos profesores o algunas pues todavía se veía muy raro que una mujer una chica quisiera estudiar esta carrera, ¿sabes? Entonces, eran los casos menos probables, pero sí había a veces comentarios, incluso a veces comentarios de compañeros, ¿no? Que, pues, yo me acuerdo que los primeros días de ir a la universidad, que yo por supuesto me corté el pelo a estilo chico, iba con zapato plano, vaqueros y jersey para pasar camuflada. Me decían luego mis compañeras, ay, no, te vimos de casualidad porque te ibas tan camuflada en tu vestir. Pues me acuerdo que me dijeron unos chicos, dice, tú que has venido aquí para echarte un novio ingeniero. Me dijeron eso, y yo me quedé así, digo, pues ni se me había ocurrido por la imaginación echarme un novio ingeniero, pero bueno, me hizo mucha gracia. Pero vamos, eso era anecdótico, no era la generalidad. Lo que sí era verdad, no teníamos baños para chicas. Teníamos que usar el único aseo, que era un aseo que había en la planta de dirección, que era el que usaban las secretarias. Entonces era solo un aseo chiquitito y allí era el que teníamos que usar las chicas porque los baños eran todos solo de chicos. Hasta que un día ya decidimos, mis compañeras y yo, meternos en el baño de chicos y quedarnos, y ya tuvieron que hacer una obra y repartir los baños en dos partes, chicos y chicas. Curioso que eso lo contó Teresa Busto también, de cuando llegó ella a casa, que no había servicios para mujeres. En fin, son cosas que hoy en día serían difíciles de imaginar, ¿no? Pero sí. Cuando estudias ingeniería, luego pasas por operadores aéreos hasta llegar luego a la parte un poco más pública, en temas de seguridad operacional, formación, calidad, pero hablando, por ejemplo, en comparación con lo que charlamos con Cristina Cuerno, ella se enamora de la ingeniería, le apasiona el tema de la universidad, decide quedarse, hacer un doctorado, trabajar como profesora. ¿Qué te llamó a ti más la atención de todo lo que descubriste en la ingeniería? ¿Por qué decidiste tomar ese camino? Entiendo que de gestión también, ¿no? Y de temas tan específicos que tienen una relación muy clara con el mundo de la ingeniería, ¿verdad? Sí, pues mira, yo ya en la universidad me di cuenta que aunque a mí las matemáticas y la física me gustaban, pero lo que más me gustaba era trabajar en grupos multidisciplinares y gestionar. Eso era lo que más me gustaba. Y mi sueño siempre fue trabajar en una compañía aérea cuando estaba allí. Entonces, se me brindó la oportunidad de, antes de terminar la carrera, empezar de becaria en una compañía aérea española que tenía aviones de medio y largo radio. Y bueno, para mí fue un descubrimiento porque tenía muchas ganas de vivir la profesión desde abajo. Además empecé desde abajo, desde becaria, y vivirlo de lo que era el amor al avión, porque el estar en las revisiones de mantenimiento de aviones, ver cómo se desmonta todo, cómo se vuelve luego a revisar y a montar, cómo se cambia, el vivir el aeropuerto desde el avión, ¿no? Desde la plataforma, pues para mí, por la noche, por el día, para mí era una maravilla, ¿no? Y empecé y tuve mucha suerte porque, como te digo, como empecé desde abajo, pude trabajar desde abajo en todos los ámbitos de lo que puede desarrollar un ingeniero aeronáutico en una compañía aérea. La verdad es que fue maravilloso todo ese comienzo profesional.
Y me imagino, Isabel, que eso te equipa muy bien luego para desempeñar un puesto como el actual, ¿no? Como directora de la ESA, el haber trabajado, digamos, a pie de pista y conocer todos esos elementos de la operación aérea, te equipa, como decía, muy bien para luego tener que tomar decisiones en un ámbito de gestión al más alto nivel, ¿no? Claro, yo date cuenta que en 2008 me llamaron porque se creaba la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para ser la directora de la agencia y bueno, claro, para mí fue una sorpresa que se fijasen en mí, pero realmente era por esto, porque yo había trabajado mucho en el sector privado y, como te digo, había empezado desde abajo, entonces conocía muy bien todo ese proceso y había trabajado también cuando empezó en los años 90 todos los sistemas de calidad, primero sistemas de calidad en la parte de mantenimiento de aviones y luego se iba extendiendo a todos los ámbitos de la compañía aérea y entonces siempre me especialicé mucho en la seguridad operacional, ¿no? En lo que ya se dice en inglés safety. Y bueno, pero ahora mismo realmente hago gestión. Es verdad que no se pierde nunca esa faceta técnica y esa obsesión por la mejora continua en la seguridad operacional, ¿no? Pero realmente mi trabajo es de gestión, pero con ese enfoque, siempre con ese enfoque. Me parece súper interesante retrotraernos a ese 2008, ¿no? Porque al final mucha gente no se acordará, pero la ESA se crea ese año, 2008, digamos que se reparte un poco las funciones con la antigua Dirección General de Aviación Civil, que sigue existiendo, pero digamos que parte de sus funciones, y corrígeme si me equivoco, Isabel, digamos quedan amputadas, se seccionan, se pasan a este nuevo organismo creado llamado la ESA. Hablamos de 2008, unos meses después del accidente gravísimo de Spanair. Me imagino que es una época empezando algo de cero, un proyecto nuevo, una institución tan delicada en el contexto del sistema de transporte aéreo en España, que habría una presión enorme, ¿no? Pues mira, la agencia, el Real Decreto de Constitución de la agencia fue previo al fatídico accidente de Spanair que todos vivimos. Sí. Y yo realmente fue en junio de ese año cuando me proponen el puesto y digo que sí. Entonces, posteriormente, en agosto, el 20 de agosto, ocurre este fatídico accidente y me acuerdo, es decir, la agencia ya estaba pensada para crearse en ese año. Y me acuerdo que mi marido, cuando vio aquello, porque pues estábamos todos conmocionados, me preguntó, ¿estás segura de seguir adelante con el puesto al que has dicho que vas a trabajar, de directora de la agencia? Porque es esto, digo, ¿tú sabías que es esto? Digo, yo sé que es esto, mi trabajo, mi futuro trabajo, sé que soy responsable de todo. Y dije, lo hago con conocimiento de causa, no es extraño, pero mi marido me acuerdo que me preguntó un poco, pues diciendo, te estás enfrentando a algo muy, muy complicado. ¿Tú no te hiciste, Isabel, la misma pregunta en algún momento? ¿No pensaste, no sé si esto va a ser un desafío bestial, ¿no? Porque ya es mala suerte que justo en esos meses, digamos, de impasse ocurriera esa tragedia, ¿no? Sí. Como te digo, yo en junio ya dije que sí, podía haber cambiado de opinión, pero es que como yo venía del mundo de la compañía aérea, yo sabía que eso es lo que significaba mi nuevo puesto. Significaba esto también. Y yo cuando dije en junio que sí, lo dije con conocimiento de causa, plenamente. No necesitaba tener un caso así para darme cuenta, ¿no? Mi marido sí, porque él no es del sector, claro. pero por eso él se quedó un poco preocupado, ¿no? Pero yo era consciente de a lo que me enfrentaba, totalmente consciente. Lo que sí desmitificar, que muchas veces creen que la agencia se creó a colación, porque la agencia empieza a funcionar 20 de octubre de 2008, sí. Pero no, el Real Decreto y toda la normativa era anterior. No se puede improvisar una agencia en 3 meses. Claro, pero en aquel momento me imagino que sí te sentirías, no lo sé, pero especialmente bajo la lupa de la sociedad, entre comillas, de los medios de comunicación, como tú dices, se crea unos meses después, aunque ya estuviera pensada de antemano, llegas a ese cargo, un puesto de máxima visibilidad, ¿no? ¿Cómo te sentías en aquel momento? No sé si estoy correcto o estoy en lo cierto cuando digo que lo lógico era sentirse observada en ese momento. Yo sabía que este cargo es un cargo de mucha visibilidad, pero la situación del accidente de Spanair
no era una preocupación frente a esa visibilidad o en medios. Para nosotros, para los que trabajamos en seguridad operacional, era un profundo dolor porque nuestro trabajo es que eso no ocurra. Uh-huh. Entonces, lo que yo sentía es que tenía que redoblar los esfuerzos para que no se volviera a producir. Uh-huh. Han pasado desde entonces, este octubre, ahora en octubre de 2021, 13 años ni más ni menos, que es una etapa bastante amplia. ¿Hay algún momento que recuerdes como de especial dificultad? En la agencia, lo más complicado en la agencia ha sido darle la vuelta a un sistema público de gestión y traer la agencia al siglo XXI, hacer una autoridad moderna del siglo XXI, dinámica, que se adapte a todos los cambios que hay tecnológicos, nuevas motorizaciones de aviones, que sea ágil, que sea dinámica, que dé respuesta a la sociedad con rapidez y que además utilice y esté digitalizada para dar esa respuesta de forma rápida, eficiente, eficaz, por supuesto eficaz, uh-huh. Es decir, hacer bien las cosas, pero también eficiente, hacerlo con los menos recursos, porque al fin y al cabo nuestros recursos nos lo dan los ciudadanos, claro. Nos mantienen los ciudadanos. Siempre, Isabel, se habla de que el sector público tiene siempre San Benito de que es más lento que el sector privado, de que le cuesta avanzar, de que le cuesta adaptarse. Me imagino que en un sector como el del transporte aéreo y la aviación en general, que todo evoluciona tanto y evoluciona tan rápido, esto es un desafío constante, ¿no? Sí, indudablemente sí, porque además todo lo que nosotros hacemos tiene que estar muy asegurado y muy analizado. Cualquier resolución que emitimos, cualquier análisis que hacemos, no es un análisis para un caso concreto, tiene que ser para todos los casos que se puedan dar, ¿no? En ese, por ejemplo, en drones o en trabajos aéreos o en transporte aéreo comercial. Entonces, digamos que son muy sesudos, ¿no? Pero a la vez tenemos que ser rápidos. Entonces, bueno, tenemos un equipo de profesionales de muy, muy alto nivel. Yo estoy acostumbrada a hablar y a contactar con homólogos míos de otros países y el nivel que tiene la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de profesionalidad, de conocimiento, de saber hacer y de agilidad lo tiene pocas autoridades y España en eso la verdad es que hemos dado un gran salto, pero siempre hay margen de mejora, uh-huh. Siempre hay margen de mejora y siempre hay que buscar la excelencia y en eso estamos. Y ahí la digitalización y el uso de las tecnologías de la información nos están ayudando a llegar más rápido y a ser más ágiles. Estamos gestionando miles y miles de expedientes al año o al mes en drones. Se multiplica por 100 el número de pilotos, de operadores con respecto al transporte aerocomercial. Es una revolución y ahí la automatización de los procedimientos y de los procesos que hacemos nosotros es fundamental, si no, no les damos respuesta al sector. Y esto todavía tenemos margen de mejora, mucho margen de mejora que tenemos que seguir abordando y seguir modernizando. Pero sí te puedo decir, Miquel, que la AESA en estos casi 12 años, casi 13 años, ha cambiado y ha evolucionado muchísimo. Nada tiene que ver la agencia de 2008 con la agencia de 2021. Uh-huh. Y me imagino que uno de estos cambios, no sé, tal vez estoy equivocado, pero tiene que ver también mucho con el trabajo que se hace, y lo mencionabas tú, con los homólogos europeos, ¿no? De hecho, eres miembro del Consejo de Administración de la EASA, de la Agencia de Seguridad Aérea Europea. Hemos visto recientemente un caso, por poner un caso, el del 737 MAX, donde se exigía una respuesta rápida, coordinada. ¿Cómo es ese trabajo en el día a día? Y no sé si ha evolucionado de lo que tú te encontraste cuando se creó la ESA en España en 2008 a donde estamos ahora en pleno 2021. Pero ¿cómo ha evolucionado respecto a EASA? En EASA, la coordinación de todos los Estados miembros. Exacto, así es. Sí. Bueno, EASA también ha ido evolucionando bastante en todos estos años, en estos 13 años que soy miembro del Consejo de Administración.
ha ido también evolucionando y hace una mejor coordinación de todos los Estados miembros. Somos 27, porque Reino Unido ha salido y aunque nosotros mantenemos una relación con la autoridad británica muy potente, es un referente la autoridad británica en el mundo y nosotros ya también somos un referente importante en Europa y en el mundo y tenemos muy buena relación. Entonces, EASA esa coordinación la está haciendo cada vez mejor. También nosotros formamos parte y somos pioneros en muchas de las cuestiones en las que trabaja EASA, porque muchas veces lo implantamos aquí como proyecto piloto y luego EASA nos pide que le digamos cómo lo hemos hecho, cómo lo estamos haciendo para trasladarlo a otros Estados miembros y bueno, estamos en la vanguardia de muchos ámbitos. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, en el tema de drones, nos felicitó EASA porque somos los primeros que hemos establecido escenarios estándar, escenarios operacionales estándar en toda Europa y bueno, pues ayudamos a nuestros colegas de otros Estados miembros en determinados asuntos en los que bueno, pues vamos más avanzados. Ese es nuestro objetivo, ir más avanzado, ir a las demandas que nos da el sector, lo que nos demanda el sector y ir lo más avanzado posible. Me surge una duda ahí que es hasta qué punto se es autónomo, ¿no? En un sector tan interconectado, que evoluciona tan rápido, donde, digamos, las agencias de seguridad trabajan en muchos temas muy en conjunto, ¿hasta qué punto la ESA puede ser un verso suelto? O sea, no sé hasta qué punto, digamos, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea puede tener autonomía en sus decisiones con respecto a lo que dictamine, por ejemplo, o lo que se dictamine a nivel europeo. No debemos ser un verso suelto nunca, ni a ESA ni los demás. Y te digo por qué. Tú coges un avión y en 20 minutos o media hora ya has salido de España. Claro. De nada sirve todo lo que hagamos en seguridad operacional nosotros si nuestros vecinos no lo hacen. Por eso nuestro afán de que si algo funciona, ayudar a las demás autoridades a implementarlo. Entonces no debemos ser un verso suelto porque la seguridad operacional no entiende de fronteras, es algo global y desde ese punto de vista debemos trabajar de esa manera. Ahora bien, eso no quiere decir que la agencia española no tenga decisión y voto en todas las decisiones que se tienen a nivel europeo. ¿Por qué? Porque todo esto se hace en grupos de trabajo, en grupos técnicos y en comités. Y en esos comités nosotros procuramos ser uno de los principales actores, sobre todo en temas que dominamos. Hay otros temas que a lo mejor nosotros no dominamos y los dominan los franceses o los italianos, etcétera. Pero en los que sí dominamos intentamos trasladar nuestra experiencia, nuestro expertise y bueno, y llevar un poquito, como digo, esa voz cantante o esa capacidad de decisión. Porque al final EASA no es un organismo que tiene todo el conocimiento de EASA lo tiene repartido en todas las autoridades de los Estados miembros. Somos nosotros los que hacemos EASA. Ahí, Isabel, que la aviación es un sector global y que está interconectado entre los países, nos lo ha recordado sin duda esta pandemia, ¿no? Y esta crisis de enorme magnitud que estamos viviendo. No sé si de algún modo hay un cierto temor a que esto pueda tener consecuencias en el ámbito de la seguridad operacional. El hecho de que haya menos pilotos volando, que se vuele con menos frecuencia, que parte de la flota mundial, una parte importante, haya quedado en tierra durante meses. No sé si en este caso las autoridades de la aviación mundial tenéis algún tipo de preocupación especial de que esto pueda tener algún tipo de impacto en el día a día operativo. Pues ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que efectivamente, tú lo has dicho, se han parado muchos aviones, muchos pilotos y controladores pues están haciendo menos horas de las que hacían habitualmente y ese es nuestro trabajo y estamos trabajando con el sector porque hay que garantizar en todo momento la seguridad operacional y eso se hace con formación, con entrenamiento, en el caso de los profesionales del sector, con las revisiones, la preservación o el mantener, porque un avión aunque esté parado hay que seguir haciéndole mantenimiento. Y eso te diré que en 2020, a pesar de la reducción del tráfico, el trabajo de la agencia ha sido igual o mayor que otros años, precisamente
porque este es el trabajo, y este es el trabajo de todas las autoridades del mundo, que tienen que cuidar y trabajar conjuntamente con las empresas para que este camino de crecimiento paulatino se haga con toda seguridad y sin ninguna fisura que pueda dar lugar a algún problema. Y por eso te digo que nuestros equipos están ya, trabajando, y en 2020 los resultados de nuestras actividades en 2020 son altísimos. O sea, no hemos hecho menos que otros años, al revés, hemos hecho incluso más actividades. Y además me imagino, Isabel, algo relevante es que la ESA recibe las reclamaciones de esos pasajeros que no hayan recibido las compensaciones que les corresponden en caso, por ejemplo, de cancelación, que es algo de suponer que ha aumentado con la pandemia. Cualquiera puede pensar que por ese lado la carga de trabajo también ha aumentado, y además me imagino, por cierto, que en muchos casos teletrabajando, ¿no? el personal de AESA. Así que, ¿cómo habéis afrontado ese escenario? Te lo pregunto porque visto desde fuera puede parecer un poco de pesadilla. Sí, bueno, sabes que el reglamento de derechos de los pasajeros permite que el pasajero, la compañía tiene que ofrecer al pasajero el reembolso o un vale o un billete alternativo, ¿no? Y el pasajero es el que decide si quiere reembolso o quiere un billete alternativo o un vale. La verdad es que muchos pasajeros han elegido el billete, el vale, ¿no? Para utilizar más adelante, pero otros muchos han solicitado el reembolso, y ahí ha habido dificultades porque las compañías aéreas, unas más, otras menos, dependiendo, otras no, sí que han estado un poco rezagadas en la devolución de los reembolsos. La agencia sigue su procedimiento, el procedimiento que utiliza siempre, que es inspección, comprobación. La compañía aérea tiene que demostrar que ha ofrecido a ese pasajero la oportunidad de un vale o un reembolso, y el pasajero, y si ha decidido lo que haya decidido, y la compañía, si ha decidido el pasajero reembolso, le ha reembolsado. Todas esas pruebas nos las tiene que presentar la compañía, y si no, nosotros emitimos abrimos sanciones, ponemos multas. Multas indudablemente que no son nada interesantes, porque lo que hace una multa, y todos lo sabemos, que el que más y el que menos alguna multa ha tenido alguna vez en su vida, es que son disuasorias, es decir, cometer la infracción no te sale más, pagar la multa es más caro que cometer la infracción. Claro. Entonces, en esa fase estamos, ¿no? Y bueno, ha sido un momento también complicado para las compañías, sobre todo las compañías grandes, que de repente de la noche a la mañana tenían miles y miles y cientos de miles de pasajeros reclamando. La gestión de todo esto también ha sido difícil, pero bueno, han pasado ya suficientes meses como para poder demostrar que esa gestión la han hecho. Estamos celebrando, como saben nuestros oyentes, el mes de la mujer aquí en Aerovía, con esta serie de entrevistas a los referentes femeninos, y en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de conocer mejor a Isabel Maestre, que además de vicepresidenta de Ellas Vuelan Alto, es directora general de la ESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. La verdad es que se me han pasado volando el tiempo que habíamos comprometido para la entrevista, Isabel. Me han quedado muchísimos temas de interés pendientes, hablar sobre drones, sobre trabajos aéreos y un largo etcétera, así que casi como he hecho con todas las entrevistadas en este mes de la mujer, te emplazo, si te parece, a que más adelante podamos tener una conversación tan pausada e interesante como esta, en la que podamos diseccionar con toda la calma que merecen los muchísimos temas de actualidad que están sobre la mesa y que de un modo u otro competen a la ESA. Y en cualquier caso, Isabel, te agradezco muchísimo estos 35 minutos casi que nos has dedicado, ha sido un enorme placer. Isabel Maestre, muchísimas gracias por estar en Aerovía, hasta pronto. A vuestra disposición. Muchas gracias, un saludo. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top. Ignition. Allumage. P80. Liftoff. Endeavour, press to ATO, select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
Mark, Diane, please, for mankind. Sintonía de la Frontera Infinita, nuestra sección para repasar la actualidad espacial, donde en cada edición, como saben, contamos con la participación de nuestro hombre del espacio, de Juan Pons, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y firma habitual de Hispaviación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Aquí estamos a los mandos de la astronave espacial. A los mandos y despegando, y una vez más pegado siempre a la actualidad espacial, que tiene un nombre propio de este último fin de semana, Juan, como es el de Bill Nelson, nominado por el presidente de Estados Unidos, por Joe Biden, como nuevo administrador de la NASA. Pues tenemos a todo un personaje nominado el mismo día 19, el día del santo de Joe Biden. Por empezar diré que es un hombre de letras, es abogado, es un veterano político 2 meses mayor que Joe Biden, una persona que en septiembre cumplirá 79 años, lo que diríamos en España de la misma quinta que Biden. 2 chavales. Está en asuntos públicos desde que tenía 30 años. Ha estado en Florida, de donde es natural, en el Parlamento de Florida, en el Congreso, en el Senado. Conoce muy bien la NASA, forma parte en este momento del Consejo Asesor, pero tendrá que ser todavía aprobado su nominación por el Senado. Es curioso que cuando el presidente Trump nominó a Jim Bridenstine como máximo responsable de la NASA, un hombre de 45 años, él se opuso porque Bridenstine no era ingeniero. Y él tampoco lo es, pero mira, ha sido nominado para este importante cargo. Las vueltas que da la vida y en tan poquito tiempo, y lo cierto es que tú lo decías, ¿no? Bridenstine, a pesar de que lo criticó mucho, luego el propio administrador de la NASA nombró a Bill Nelson, quien va a ser en principio su sucesor, lo hizo miembro del Consejo Asesor de la NASA. Hablamos, lo decías, de un hombre de letras, de un político con una dilatada trayectoria, ya muy veterano, como has mencionado también, Juan, que es curioso, participó en una misión de la NASA. Bueno, es el segundo político norteamericano que ha participado en una misión del transbordador espacial. Voló al espacio en el año 86 y allí arriba realizó una docena de experimentos, incluso un experimento de investigación del cáncer. Estuvo allí arriba 7 días y regresó sin ninguna complicación, pero coincidió en ese vuelo con Charles Bolden, que fue el administrador de la NASA de Barack Obama. O sea que no es que se sustituyan porque ha habido por el medio otro personaje, pero sí que es un hombre que ha pasado por todas las peripecias para ser un astronauta. Es decir, conoce la NASA por dentro, aunque de eso hace ya 30 años. Una misión que sin duda dio mucho de sí, ¿no? Porque Charles Bolden, lo decías, además fue el primer afroamericano que fue administrador de la NASA, en este caso bajo la presidencia de Barack Obama, y que les diría en aquel momento, ahora que 35 años después, también sería Bill Nelson el nominado por otro presidente de Estados Unidos, en este caso por Joe Biden, para estar al frente de este organismo. Por cierto, en aquella misión, Juan, que es otra curiosidad, participó Bill Nelson y fue justo la anterior a un desastre importantísimo para la NASA como fue el del Challenger. Dices muy bien. Regresó el día 18 de enero en su transbordador Columbia y 10 días más tarde despegaba el Challenger. Y como todos recordaremos, pues en ese vuelo de ascenso hubo una fuga de gases, había unas juntas que no estaban herméticas, se mezcló el hidrógeno con el oxígeno, en ese momento estaban los propulsores a plena carga elevando al cohete que llevaba al transbordador, y hubo una tremenda explosión que terminó con la vida de los 7 astronautas, 2 de ellas eran mujeres. Una tragedia, Juan, que de hecho lo hablábamos ya hace unos meses, ha recogido muy bien Netflix en España, me imagino que también está disponible esa miniserie documental sobre el Challenger, el último vuelo, que sin duda recomendamos a nuestros oyentes. Y es curioso además que Bill Nelson
aparte de que voló 10 días antes o aterrizó con apenas 10 días de antelación con respecto a esa tragedia, la del Challenger, voló precisamente el Columbia, que es el otro transbordador espacial que unos años más tarde también acabó perdiéndose en otra tragedia, ¿no? Una nueva casualidad, en la reentrada del transbordador Columbia el 1 de febrero del 2003, y debido a un desprendimiento de una goma aislante durante su despegue, en el descenso, en la reentrada, hubo una fuga de plasma que penetró en la nave espacial y provocó la explosión del Columbia, y terminó, pues como todos sabemos, en este caso también iban 7 astronautas, 2 de ellos mujeres, y todos perecieron en ese desastroso accidente. Sí. 2 tragedias, Juan, de las que seguramente hablaremos en algunas ocasiones más, porque sin duda son parte de la exploración espacial y de su historia, sin duda. Y en este caso la NASA ha seguido siendo actualidad no solo por ese nombramiento, por esa nominación de Bill Nelson como futuro administrador de esta entidad, sino también por las noticias que siguen llegando desde Marte gracias a ese rover que llegó ya hace unas semanas y que no deja de enviar información, como es Perseverance, ¿verdad? Bueno, es una máquina de transmitir información a la Tierra, y lo último que hemos sabido es que el helicóptero que lleva a bordo, o mejor dicho, debajo de él mismo, ya ha expulsado su carcasa, y está previsto que en el mes de abril, en una fecha todavía que no se ha dado a conocer, en el mes de abril volará ese helicóptero, que será el primer helicóptero que volará sobre un escenario ajeno a la Tierra, que será en este caso evidentemente Marte. Decía Juan que Perseverance está siendo muy activo en el envío de información, y no solo hablamos de imágenes como esa que estabas mencionando de la carcasa desprendida que pudimos ver este domingo en la cuenta de Twitter del propio rover, sino también sonidos. Y de hecho vamos a escuchar cómo se oye, cómo se escucha, valga la redundancia, ese movimiento de Perseverance sobre la superficie marciana. Pues son posibles esos sonidos, son posibles esas imágenes que llegan desde Marte, en buena medida, Juan, gracias al trabajo que se ha hecho concretamente en España. Sí, ese trabajo es el trabajo de que las imágenes, los sonidos, la información, los datos lleguen a la Tierra desde Marte, se deben al trabajo de ingenieros españoles que trabajan mayoritariamente en Airbus Space España. Pues precisamente, Juan, con la directora comercial de esa empresa, de Airbus Space España, has podido charlar. Ella es la protagonista de esta edición de La Frontera Infinita. Cuéntanos, ¿quién es María del Mar Fernández Lisbona? María del Mar Fernández Lisbona es, como muy bien has citado, la directora comercial de Airbus Space España. Digamos que es la número 2 de la empresa. Y antes de ocupar ese importante sitio, al lado del director general de la empresa, lo ha sido todo, ha pasado por todos los escalones. Está en la empresa desde que tenía poco más de 20 años y ha sido ingeniera responsable de satélites. Antes, de hecho, ha estado desarrollando sistemas y además un cargo muy importante ha sido el de directora de estrategia de la compañía, también directora de relaciones institucionales, es decir, ocupa el puesto de directora comercial porque antes, como diríamos de forma coloquial, se lo ha currado. Pues precisamente nos hablaba de esta misión de Perseverance y de la participación de Airbus Space en España. Nuestra invitada para esta edición de La Frontera Infinita, escuchamos lo que nos decía, lo que te decía a ti, Juan, María del Mar Fernández Lisbona. La antena de alta ganancia que lleva el rover Perseverance es un modelo semejante, incluso mejorado, al que lleva el Curiosity, que está en la superficie de Marte funcionando perfectamente desde el año 2012. Estas antenas desarrolladas por Airbus en España transmiten y reciben datos y señales, pues como órdenes o imágenes, de manera directa entre la superficie marciana y la Tierra. No necesitan estaciones intermedias. El Perseverance lleva también una estación meteorológica que ha suministrado otro centro de Airbus en España. Está funcionando perfectamente. Esta estación mide la temperatura y la humedad relativa de la atmósfera marciana, mide la velocidad del viento, su dirección e incluso mide las partículas de polvo que transporta. Pero Juan, que quede claro que no solo de Perseverance vive la rama espacial de Airbus en España. Es una actividad muy concreta esa, pero es importante porque demuestra que los productos españoles son de calidad
pueda, y por eso la NASA ha confiado en Airbus Space España. Pero sus 3 líneas principales de actividad son la fabricación de satélites completos, el diseño, desarrollo y fabricación de satélites completos, como pueden ser Paz, Ingenio, Keops, por citar 3 ejemplos, el de estructuras para otros satélites que se le encargan que desarrolle, y el de instrumentos sofisticados, tanto científicos como de otro tipo. Vamos a escuchar lo que te decía al respecto María del Mar Fernández Lisbona. Airbus en España tiene varios ejes de actividad. El principal es que tenemos la capacidad de entregar satélites completos ya en órbita, funcionando perfectamente. Somos especialistas en instrumentos de microondas embarcados en satélites, como radares o radiómetros, y también suministramos estructuras en fibra de carbono con su control térmico, con sus sistemas de despliegue o de separación y cableado, tanto para satélites como para cohetes lanzadores. Lo decías tú, Juan, una parte muy importante del trabajo que hace Airbus en España en el ámbito espacial tiene que ver con los materiales de fibra de carbono y las estructuras para lanzadores, ¿verdad? Tal es así, lo que acabas de citar, que Japón, en su nuevo lanzador espacial, que es el H3, ha confiado en Airbus Space España. El primer lanzador H3 ya está construido, y para ese primer lanzador ya le ha encargado una serie de estructuras importantes para que ese lanzador sea un éxito, y precisamente ya está construido, entregado y montado en el nuevo lanzador japonés H3. Uh-huh. Vamos a escuchar lo que te decía María del Mar Fernández Lisbona, que es la directora comercial de Airbus Space en España. Otro de nuestros productos estrella son las estructuras en fibra de carbono para la parte alta de cohetes lanzadores. Suelen ser las estructuras que van más cercanas a los satélites que van a lanzar. Añadido a esta estructura está el sistema de sujeción y de separación, que por cierto dentro de poco vamos a entregar ya la número 150, llevamos ya 150 sistemas de separación entregados y que no ha fallado ninguno, esto hay que decirlo. Y bueno, pues este tipo de estructuras y sus sistemas de separación, cuando son adaptadores o dispensadores de satélites, pues los entregamos tanto para la familia Ariane, para Ariane 4, Ariane 5 y ahora para Ariane 6. Por cierto, estamos haciendo la estructura más grande del mundo de una sola pieza en fibra de carbono para Ariane 6, y también entregamos estructuras para SpaceX, para su cohete Falcon 9, y también para los japoneses de Mitsubishi H2A y H3. Airbus está apostando muy fuerte por el negocio de estructuras para lanzadores. De hecho, hemos invertido en la construcción y desarrollo de unas nuevas instalaciones de producción para las estructuras de Ariane 6 en nuestro complejo de Getafe. Es una línea de pulso automatizada de última generación, sin apenas intervención de operarios, y es de las más avanzadas del mundo. Juan, hablaba nuestra invitada de adaptadores y dispensadores. Eso, traducido al humano que no conoce el mundo del espacio, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, los adaptadores es donde van fijados los satélites durante el proceso del despegue. Se producen una cantidad de Gs enormes, y entonces para que el satélite o los satélites no sufran, deben de ir perfectamente amarrados dentro del lanzador. Esos son los adaptadores. Y los dispensadores es el instrumento que lanza al exterior el satélite. Una vez está en el espacio, la última etapa, se abre la cofia y hay un momento en el cual el dispensador suelta al satélite en el espacio y lo deja hasta que viaja hasta su órbita final. Son múltiples, Juan, los ámbitos de actuación de Airbus Space en España. Lo mencionaba nuestra invitada al inicio. Vamos a escuchar lo que te decía María del Mar al respecto de las antenas activas y los instrumentos embarcados, que son 2 áreas también en las que opera esta empresa. Airbus en España es de las pocas empresas del mundo que tiene la tecnología para desarrollar sistemas de comunicaciones avanzados basados en la tecnología de antenas activas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos reconfigurar la misión, la cobertura de estas antenas cuando ya están en órbita, de manera que según las necesidades que tenga el cliente, pues allá cambiamos el haz de cobertura y apuntamos hacia otra zona de la Tierra. Ejemplos de este tipo de antenas que ya tenemos funcionando, pues la G1, una misión de Hispasat, dentro de poquito la misión de Quantum, IRMA, que era la antena de SpainSat. Ahora mismo estamos desarrollando
las antenas activas para la nueva generación de los satélites de Spainsat, y dentro de poquito esperamos firmar el contrato de la segunda generación de Galileo, para el que entregaríamos la antena de navegación. Con respecto a los instrumentos embarcados, tenemos ya varios radiómetros volando y funcionando desde hace muchos años para misiones de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo la que mide la salinidad de los océanos y la humedad del terreno, el SMOS, también para el Centinela 3 de la constelación Copernicus, y ahora mismo estamos desarrollando un radiómetro de última generación con varios canales para la Agencia Espacial Europea y para EUMETSAT, y que sirve para medir los perfiles de las nubes de hielo y varios parámetros de precipitación que no se pueden derivar con los instrumentos actuales. Hemos hablado, Juan, de Estados Unidos, hemos hablado de Japón también, pero evidentemente Airbus en España trabaja también mucho en los programas espaciales de la Unión Europea. Sí, pero en gran cantidad. Mira, en este momento está desarrollando dos importantes proyectos en los cuales es contratista principal. Uno es el programa que se llama LSTM, que es un satélite para el programa Copernicus, que es el mayor proyecto mundial de observación y de conocimiento de la salud de la Tierra. Ese programa, el LSTM, lo está desarrollando, es competencia de Airbus Space España. Y también otro proyecto en cooperación con China, en el cual China desarrolla una parte del proyecto, se llama SMILE, sonrisa, y la parte europea le corresponde precisamente a Airbus Space España. Vamos a escuchar lo que te decía al respecto nuestra invitada en esta edición de La Frontera Infinita. Escuchamos lo que te contaba María del Mar Fernández de Lisbona, que es directora comercial de Airbus Space en España. Con respecto a los satélites, acabamos de ganar un contrato para desarrollar la misión de Copernicus, que monitoriza la temperatura de la superficie de la Tierra, el LSTM, como contratista principal. Y todo esto ha sido un hito importantísimo para nosotros, que ha sido gracias a toda la experiencia que ganamos en el desarrollo de los satélites del Plan Nacional de Observación de la Tierra Paz e Ingenio en tecnologías radárica y óptica, y también con la misión científica de la Agencia Espacial Europea, el KEOPS, que sirve para caracterizar exoplanetas. Y no quiero que se me olvide nuestra participación en la misión SMILE, que es la primera misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la Academia de Ciencias China. Esta misión va a medir la interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra. Aquí somos los responsables de que todos los instrumentos funcionen a la perfección, los vamos a integrar y vamos a hacer todas las pruebas funcionales para que la misión sea un éxito. Son los sonidos de esa conversación con María del Mar Fernández de Lisbona, directora comercial de Airbus Space en España, una mujer más que hemos podido escuchar aquí en este mes de la mujer en Aerovía, en este mes en el que hemos dado especial protagonismo, en el que estamos dando especial protagonismo a las voces femeninas del sector, y aquí sin duda tenemos otro referente que no podía faltar a esta sección, a La Frontera Infinita, y hablamos además, Juan, de una mujer que, y esto no es la primera vez que nos pasa en esta sección, pero una mujer en este caso que pudo ser astronauta. Sí, una ingeniera aeronáutica que con poco más de 20 años entra ya a trabajar en el mundo espacial y que intenta y que echa, digamos, la instancia, el formulario para intentar ser astronauta. Pero razones de edad, su juventud, verás que se lo impidieron, como ella misma nos dice. Bueno, efectivamente, soy una gran fan del espacio desde bien pequeña. Intenté presentarme a la convocatoria de selección de astronautas de la Agencia Espacial Europea, en la misma que Pedro Duque, pero por aquel entonces no tenía la edad mínima requerida, que eran 27 años, y perdí la oportunidad. Son los sonidos de María del Mar Fernández de Lisbona, nuestra protagonista en esta ocasión, en La Frontera Infinita, nuestra sección para analizar la actualidad del espacio, que volverá, como siempre, en las próximas semanas, de la mano de nuestro hombre del espacio, de Juan Pons, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas espaciales y de defensa, entre otros, y además firma habitual de Hispaviación. Juan, muchísimas gracias. Hablamos pronto. Pues muchas gracias a ti y inicio el descenso hacia la Tierra. Un abrazo. Adiós, muy buenas. Llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también
en nuestro perfil en Twitter, en Aerovía Podcast, donde, por cierto, esta semana les vamos a extender una convocatoria especial. Además, como cada semana, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcasts, Spotify, iVoox, TuneIn, Podbean o Google Podcast, entre otras, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.